Álgebra de funciones. Ya. Muy bien. Tenemos acá, ¿no? Vamos a aclarar las dudas, ¿no? ¿Qué me dice? Álgebra de funciones. Sea una función f y g, dos funciones reales cuya regla de correspondencia está de la siguiente forma, ¿no? ¿Cuál es la regla de correspondencia? Cada uno tiene su regla de correspondencia. Se define entonces las cuatro operaciones de la suma, resta, producto y cociente entre la función f y la función g. Pero, ¿de qué forma vamos a tener que determinar, no? Simplemente para calcular la función suma se denota por esta forma, fg, f más función más g, ¿no? F más g, nada más. Muy bien. Una vez que está, entonces, esto va a darte un par ordenado, obviamente, ¿no? Porque es una función. Tal que dice, como es una función suma, la imagen, o sea, el valorcito de y, tienes que sumar f de x más g de x, ¿no? Y para poder determinar el conjunto, o sea, el dominio, tienes que primeramente calcular el dominio de cada función, o sea, dominio de la función f más dominio de la función g, intersectas y te va a dar el dominio de la función suma, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir en el cociente, digo, en la diferencia, pero se va a tener que restar y de la misma forma vas a determinar el dominio. Lo mismo en el producto, si tú te das cuenta, mira, solamente miras, esa forma es la interacción de los dos dominios y el cociente es lo mismo. Muy bien, vamos a dar un ejemplo de cómo funciona bueno, ¿no? Estaba avanzando con los demás, ¿no? De repente vamos a utilizar eso posteriormente. Pero vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Me está diciendo que, a ver, me está pidiendo calcular jóvenes, digamos acá, si la función, ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ya bueno, en este caso sería, Ingeniero, disculpe, no se le entiende o mi caso no, mi internet está fallando demasiado. ¿cómo dices? ¿No te escucho? Ingeniero, una pregunta Dime, dime. sobre las prácticas que nos ha dejado. ¿Eso Ujú. lo vamos a enviar a su WhatsApp personal? Que no le apertura todavía. No, no, no. Ah, o ya tenían que ver, ya me olvida, como me han dicho mañana. Mm, No, ya, Tita, dame un minutito, lo voy a aperturar para que lo puedan subir ya. al Moodle. Ya, todo en el Moodle. Ya, ya, Sí, ya, todo. ingeniero. Sí, gracias, Gracias. más bien. Como me han dicho, ya me he olvidado. Es comer el 10 y ya. Ujú, ujú. Vamos a. ¿Dónde está? No vamos a buscar.
Ya lo pueden ver, chicos, ya está aperturado la plataforma. Listo, vamos a continuar. Lo pueden subir, tienen una hora hasta las 11. Ya. Hay una función, me dice ejemplo. Primeramente me está pidiendo, dice, es una función. ¿Qué me está diciendo acá? Una función 0, coma, la raíz de 2, ¿no? Te está diciendo acá. Ya, el otro sería 1, coma, la raíz de 2 más la raíz de 3, ¿no? Coma, sería 2,0, ¿no? 2,0. Es un ejemplo que tienen anterior. O sea, tienen, el ejemplo está acá, ¿no? Al final está de los ejercicios. Vamos a resolver unos cuantos de acá. Este es esto, ¿no? Y finalmente G, ¿no? Ya la función G, ¿no? La función G, acá. Eso sería, ¿no? La función G me está diciendo que es igual, también va a ser un conjunto, es un conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar es igual a cuánto? 0, 0, la raíz de cuánto? La raíz de 8. Coma, ¿no? El otro sería 1, no, 2, un medio, ¿no? 2, más un medio, mejor así. Ya, listo. El otro sería 4, raíz de 3, coma, 4, raíz de 3. Ya, muy bien. Ahí está, ¿no? Te está pidiendo determinar el valorcito que determinar. ¿Qué te está pidiendo determinar? Ajá. Determinar el valorcito de qué? La función f más g de 2, ¿no? Ya es el valor para A, ¿no? Te está pidiendo A, ¿no? Para A. Para B, y te dice el producto también acá lo mismo, ¿no? Para el valorcito de B. B, ¿no? Ya, eso. Y en el C te está pidiendo, no sé, te está diciendo que un f al cuadrado, ¿no? F, doble f, ¿no? Al cuadradito, más quién, más tres veces g, pero evaluado en el punto, en el 2, ¿no? La función de 2. Eso está pidiendo determinar, ¿no? Bueno, para poder determinar, jóvenes, ese conjunto solución de lo que se ha dejado anteriormente, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Es encontrar su conjunto, su dominio de cada una de esas dos funciones. O sea, encontrar el dominio de la función f de 1, f de 2, tres cositas, ¿no? Pero en este caso, ¿qué va a hacer acá? Vamos a tener que calcular, jóvenes, en este caso, el dominio, ¿no? Ya, entonces, el dominio, porque me está diciendo, ¿cuál sería jóvenes, a ver, cuál sería su definición de la función? Entonces, la definición de la función simplemente, la función suma, nada menos y nada más va a ser, ¿no? Solución. Base de esta forma, ¿no? Ya, base de esta forma. ¿De qué forma sería? Ah, ya. Ya. La forma que vamos a calcular va a ser la función suma, ¿no? La función suma va a ser igual, ¿cuánto? Ya, también nos va a dar un conjunto solución, ¿no? Un conjunto solución. ¿De quién es el conjunto solución? Ah, de un par ordenado de x, y, ¿no? Tal que me está diciendo qué va a ser, tal que, profesor, acá,
tal que, ahora me dice la función f de quién, porque quiero calcular la función que, tal que y es igual a la suma de las funciones. En este caso sería la función de f. De esa forma tengo que calcular. Ahora, obviamente con el dominio, ¿qué va a ser el dominio acá? El dominio, jóvenes, va a ser el dominio de la función suma, obviamente el dominio de la función suma, nos va a dar justamente, ¿cómo vamos a determinar el dominio de la función? De repente acá sí te lo pongo abajo. El dominio de la función ¿qué? De la función f unido, intersectado, ¿no? Con la función g. Ese tipo va a ser de funciones, ¿no? Ese tipo va a ser de funciones. Ya, entonces. Ahora, para poder calcular entonces, calculamos el dominio de f, ¿no? Primeramente, ¿no? Calculamos el dominio de f. Y si calculamos el dominio de f, ¿cuál sería? A ver, esto vamos a calcular acá. Entonces, simplemente, ¿qué va a ser acá? El dominio de f sería el 0, coma, ¿qué más? Uy, no, el 0, coma, ¿qué más? Si nos damos cuenta, el 1, coma, y el que sigue sería el 2, ¿no? Nada. Ahora hay que calcular el dominio de la función g, ¿no? Entonces hay que calcular el dominio de la función g. El dominio de la función g, ¿qué va a ser también? También me va a dar es un conjunto de puntos, ¿no? ¿Cuál es el g? Sería el 0, ¿qué más? Sería el 2, coma, y a su vez acá sería el 4. A eso se va a llamar los dominios, ¿no? Los dominios de las funciones. Pero me está pidiendo intersectar, o sea, el término común, los elementos comunes, lo tachamos, creo que es el 0. Este es el 0, y son otro que sería el 2, ¿no? Entonces ya tenemos el dominio de la intersección, simplemente va a ser el dominio de la función suma, es la intersección de los dos dominios, entonces simplemente ese conjunto solución que me va a dar, ¿qué va a ser? Va a ser 0,2, ¿no? Ya está. Listo. Eso sería, ¿no? Listo, nada más, ¿no? Eso es todo. Ahora, para poder determinar eso, ¿no? Es todo, ¿no? Ahora, mira, ya, ahora, ¿qué me dice? Nosotros queremos calcular la función, me dice la función de f más g evaluada en el punto 2, ¿no? Entonces, simplemente va a ser esto, ¿no? Entonces, ya, lo pongo acá. Digo la función que, ya, la función, esta función evaluado en 2, ¿no? Así está, evaluada en qué, en 2. Ya, la función 2, ¿no? Listo. Si es la función 2, ¿cómo sería? Entonces, f de 2, me está pidiendo f de 2 más g de 2. Nada más, ¿no? Esto me está diciendo, ¿no? Es todo lo que tengo que calcular. Ahora, pero tú sabes, con dominio, tú sabes cuál es su dominio. Entonces sería x que pertenece, va a ser acá, x que pertenece, ¿a quién? Porque es un x, ¿no? X que pertenece al intervalo a 1 y 2, ¿no? Nada más. Listo. O si no, no x pertenece, sino simplemente son valores, ¿no? El dominio, ¿no? No tiene sentido que x pertenezca porque son valores, ¿no? Ya está. Entonces reemplacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar? Decimos acá, si la función f de 2, ¿cuánto sería? Si buscamos f de 2 le corresponde 0, su imagen, entonces sería 0, ¿no? Ahora, g de 2, nos ubicamos en g de 2, ¿qué le corresponde? Un medio, entonces sería un medio. Ya, entonces eso nada más. Si nosotros reemplazamos en mi función acá, obviamente acá, ¿cuánto vale f de 2? 0, profesor. Y g de 2 vale un medio, ¿no? Sumando, ¿cuánto me va a dar? Un medio, nada más, ¿no? Entonces, ya el dominio, ya mira, estoy alargando demasiado, entonces simplemente vale un medio.
Listo, eso sería, ¿no? La función, ¿no? Ahí está, la función fg evaluada en punto 2 es un conjunto de x, y tal que y es igual a esto, ¿no? Entonces sería su función. Ahora, para el valor de la función producto es similar, ¿no? Porque me está diciendo acá que justamente eh, la suma y el producto tiene el mismo, ¿no? Mira, la suma y el producto se determina de la misma manera el dominio, o sea, igual es el dominio. Entonces acá, entonces como me está pidiendo esto, entonces yo digo lo mismo, ¿no? Pero ya no va a ser por acá función suma, sino función producto, entonces es un por. Ahí está. Entonces acá es un por, ¿no? Sí, ya. Entonces simplemente hay que reemplazar, ¿no? Reemplacemos y ya me va a salir. No, ya. ¿Cuánto es f de 2? 0, vale, ¿no? Y f 0. Y g de 2, un medio, ¿no? Un medio. Medio, ¿no? 0. Ahí está, ¿no? Es el producto. ¿Esto cuánto es? 0, ¿no? Entonces es igual a 0. Eso, ¿no? Ya está. Eso te está pidiendo calcular, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, ahora me está pidiendo el otro, me dice justamente calcular de quién, la función f, ¿no? Pues primeramente hay que calcular la función f al cuadrado, ¿no? Entonces, fácil, ¿no? Entonces, como decir acá, lo mismo, ¿no? Calculamos lo mismo, pero si nos damos cuenta acá, mira, si nos damos cuenta, la función f es f, ¿no? F de f de f, f de f, f de f, f al cuadrado, si tú quisieras, ¿no? Así, f al cuadrado. F al cuadrado, es lo que estás buscando, ¿no? ¿Sí o no? Ah, entonces el dominio va a ser todos los integros del dominio de f nomás, sería 0, 1 y 2, faltaría 0, 1, 1 faltaría acá. ¿Cómo no? 1 y 2. Ya reemplazamos, ¿no? La función de 0 es 0, ¿no? Y el otro 0, ¿no? 0 por 0, ¿no? Porque f de 2 es 0, entonces la función de 0 es 0, nada más, ya. Ahora hay que definirnos, porque mira, hay que definirnos la función, esto nos está pidiendo, ¿no? Todo esto. Entonces, lo vamos a sumar, ¿no? Pero si nosotros vamos a sumar, si tú te das cuenta, estas dos funciones tienen el mismo dominio, por más que tenga una constante acá, entonces va a ser igual a ¿cuánto? Al mismo valor, ¿no? Acá. O sea, vamos a tener que intersectar el dominio de o sea, f al cuadrado, acá está, f al cuadrado es 1, 2, 3, ¿no? Y g simplemente vale 0, 1 y 4, ¿no? Y tú sabes que la intersección sería 0, 1, 2, 2, ahí está, 0, 1, 2, 2. ¿Y acá de qué va a ser acá? Allá de f al cuadrado, ¿no? De f al cuadrado, si tú quieres acá. F al cuadrado. Sí. Y acá sería 3 veces, ¿no? 3 veces. Es todo, ¿no? Entonces simplemente vas a reemplazar y salió tu resultado. ¿Cuánto es f al cuadrado? Entonces f al cuadrado sigue siendo 2, ¿no? Por más que lo multipliques 2, ¿no? Porque ahí está f es 0, ¿no? ¿Y cuánto va la función g de 2? Un medio, ¿no? Sería un medio. Acá le pones un medio. Este es un medio, ¿no? Entonces sería 3 medios. Entonces, ¿qué sería acá? La función va a ser de 0 a 2, ¿no? Entonces, eso sería todo, ¿no? Ya, si hay preguntas, me lo hacen saber rápido nomás. ¿Hay preguntas? Ya, vamos a otro tipo de función, ¿no? Entonces, vamos. En este caso, me escuchan, ¿no? Parece que estoy solito acá. Sí, estamos aquí, ingeniero. Ya, no estoy solo entonces. No estoy loco todavía. No, ingeniero. Ya, muy bien. Vamos a trabajar con funciones seccionadas. Por ejemplo, uno más o menos. Ah, puede ser esto, la 9, ¿no? Porque el otro que estaba más o menos resuelto. Entonces, ya, dice, sean dos funciones Vg
definida de la siguiente forma. Cada función tiene su regla de correspondencia, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? Vamos, te pide allá la función suma nada más. Entonces, estas son funciones seccionadas. Entonces, hay que analizar cada una de sus funciones. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Decimos. Ujú. Este valorcito. Ya. Bueno, ya. Muy bien, vamos, vamos. Ya. Dice, sean las funciones. Ya. Sean. A ver, ahorita lo voy a copiar, repito nomás. Sean las funciones. Ya, entonces tengo acá, sean las dos funciones f y g de la siguiente forma, ¿no? Dice acá, ¿no? Ahí está la función f, que está, a ver, una verificadita, de x más 3 en el intervalo de menos 4 a 0 y la función f2. O sea, en acá tenemos que escribirlo, ¿no? Tenemos que escribirlo la función de esa forma. Lo vamos a escribir acá. Entonces, si nos damos cuenta, son funciones seccionadas, ¿no? Entonces, va a haber varios tipos de funciones. O sea, la función número 1 le podemos poner acá, la función 1 de x, ¿no? Sería todo este valorcito, ¿no? ¿No? Ahí está. Pero, dice acá, o sea, para mí va a ser la función 1, va a ser de esta forma, ¿no? Y la función 2 va a ser todo este valor. Esta es la función 2, ¿no? Esta sería la función 2, ¿no? Ahora, la función de g de 1 va a ser de esta forma, ¿no? Ujú. Va a ser todo esto, ¿no? Y la función g de 2, lo mismo porque son 4 funciones, son funciones seccionadas, ¿no? Va a ser este valor, ¿no? Todo este valor. Ya, listo, ahí no, no, eso te está pidiendo. Ya, nada más, ¿no? Ya, entonces, ahora, lo que te pide calcular es justamente la función suma, ¿no? La función suma. Obviamente, aquí es la función. Ahí está la función. Ya, la función, ¿no? Ujú. Ya. Ahora, pero como se dice, como te está hablando de estas dos funciones f de g, ¿no? Entonces, nada menos y nada más hay dos tipos de funciones, ¿no? Digamos acá la función f de 1 lo puedes ver acá, f de 1, f1 más la función f de 2, ¿no? Eso así te está pidiendo, ¿no? Así más o menos es esa función. Más la función de este lado. La función g de 1 más la función g de 2, ¿no? Eso está pidiendo calcular, ¿no? ¿Ya?
Pero a su vez tú tienes que hacer una combinación de ambos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Tienes que combinar la función de quiénes. Allá, la función, o sea, en otras palabras, para que te alcance campo, la función, simplemente la función suma fg, entonces simplemente va a ser esto, ¿no? Tienes que agarrar la función f de 1, f1, g de 1, entonces acá sería f de 1, ya digamos acá, así, f de 1, g de 1, ¿no? G de 1 tienes que agarrar, ahí está, así. Más, ¿no? Es como decir combinación, ¿no? Ahora la función de quién, este valor, lo mismo vamos a copiar. Ahora sería eh, la función f de 1 con g de 2, ¿no? Con g de 2. Más la función acá. Ahora la función f de 2 con g de 1. F de 2 con g de 1. Ahí está, ya está, ¿no? Y más el otro valorcito que tiene que ser, entonces sería la función f de 2 con g de 2. Eso va a ser mi función, ¿no? Ahí está. F de 1, ahí está, cada uno, o sea, una combinación de F de 1 con G de 1, acá está. F de 1 con G de 2. F de 2 con G de 1 y F de 2 con G de 2. Ahí está. Entonces vamos a tener que calcular cada dominio, ¿no? Cada dominio de ese intervalo, ¿no? Entonces, de esa forma. ¿Cómo vamos a calcular el dominio de ese? En este caso ya me está dando, ¿no? Es un valor nada más y su rango nada más de cada uno. Entonces calculamos el dominio para cada uno, entonces calculamos este valor. Tú sabes la función suma, ¿qué me va a dar? Hemos hablado una definición. ¿Qué hemos hecho? Dice que es un conjunto solución que justamente va a depender de quién, de un par ordenado, de x, y. ¿No? Es la función suma, ¿no? Ya, ahora dice que tal que, ya, tal que quién, es igual, no simplemente la función, o sea, ya sabes, ¿no? Y es igual a la función de f de 1 más f de 2. Obviamente con dominio, 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 dominio de la función, de la suma de las dos funciones de f de 1 y g de 1, simplemente va a ser igual a ¿cuánto? Allá. Va a ser igual al dominio, ¿sí o no? Tú sabes, casi te lo vamos a poner abajo. Va a ser al dominio de la función f y dominio de la función g. Pero ¿qué va a hacer? Se van a tener que intersectar, ¿no? Eso te dice por teoría. Intersección. Está nada más. Ya, entonces hay que intersectar, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué tenemos acá? Entonces, pasamos acá. Entonces, tenemos que, este va a ser su ley de formación. Entonces, intersectamos, ¿no? Estos son los dos, ¿no? Para este valor. ¿Cómo sería la intersección, no? A ver, dice el dominio de la función 1, ¿no? El dominio de la función 1 va, acá está, va desde menos 4 a cerrado acá, ¿no? Cerrado en 0. Entonces, simplemente haz tu recta real, lo ubicas acá, dice que, ¿dónde está? Desde menos 4. Ujú. Ahí está. ¿Desde dónde va? Desde menos 4 a 0, ¿no? Entonces tú lo puedes poner acá desde menos 4 a 0. Desde menos 4 a 0, ¿no? Ahí está, ¿no? Es el valorcito. Ahora, vamos a tener que intersectar ¿con quién? Con el valorcito de quién, profesor, acá. Vamos a tener que intersectar con el valorcito de quién. Simplemente con el dominio de G. Dominio de G sería, es cerrado en 3, menos 3 y cerrado en 2. Entonces, más o menos dice acá. Este debe estar por acá, ¿no? En 3 está por acá. ¿Sí o no? Y el 2 está por acá, no debe estar por acá. Pero, ¿qué me dice? Mira acá.
Me dice justamente que está ser abierto en 2 y ya muy grande es esto. Abierto y cerrado. Acá, ahí está, así está. Dice que va a estar en este punto, acá este conjunto solución 1 y este es el conjunto solución otro, ¿no? Y esto vale 2, ¿no? Esto vale 2 y este sería menos 3, ¿no? Si tú te ubicas. Menos 3. Entonces, la intersección que va a ser a cada uno de ellos simplemente va a ser esta intersección, ¿no? Los dos se intersectan en este punto, mire. Acá ¿no? Se están intersectando en este punto. Como se intersectan en ese punto, entonces, ¿cómo sería? Entonces, ya, entonces el dominio, ¿qué sería? Ya acá, ya tenemos el dominio, ¿no? Del dominio, lo que estamos calculando. ¿Qué sería acá? Pero dice cerrado en 3, estoy mal, a ver, vamos a sombrearlo si es que está mal, ¿no? Dice cerrado, no, cerrado y menos 3. Y esto, ¿no? Los dos son cerrados. En este caso no, ¿qué sería acá? Cerrado en 3, abierto en 0, ¿no? Entonces sería acá, cerrado en 3, pues ahora acá, cerrado en 3, ya, cerrado en 3, en menos 3, perdón, coma, abierto en 0. Eso sería, ¿no? Entonces, eso sería el conjunto solución de ese valor, ¿no? Ahora, para calcular, ¿no? El otro, me faltaría el otro, ¿no? Entonces, calculamos el otro, ¿no? ¿De qué forma calculamos? Lo tenemos acá. Vamos a calcular la función f1 con la función g2, ¿no? Ahí está, entonces. Pero antes me falta, ¿no? Ya, la imagen falta acá. Entonces, la imagen de este señorcito, si tú quieres acá lo pones. La imagen, ¿cuál sería? Tenemos que sumar las funciones, ¿no? Suma la función f de 1, acá está, sería con g de 1. Sumamos x más 2x sería 3 veces x. ¿Sí o no? ¿Qué más? 2 menos, perdón, 3 menos 4 sería menos 1. Entonces, eso para mí. Entonces, su dominio va a ser de menos 3 a 0 y su rango va a ser de allá. Su imagen va a ser 3x menos 1. ¿Está bien o no? Listo. Ahora, lo mismo hay que calcular, ¿no? ¿Para qué intervalo? ¿Para qué? Para el valorcito de quién, de la función, me faltaría esto. Acá está. F de 1, G de 2. G de 2, ¿no? Ahí está. G de 2 quiero. G de 2. Y voy a tener que sumar también G de 2 acá, ¿no? ¿Ya? Acá sería quién? F de 1, G de 2, ¿no? Listo. No sabemos cuánto es esto, ¿no? Entonces lo tenemos que borrar. Pero ¿cómo calculamos? Dice, dominio, ¿no? Entonces este es el dominio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ahorrarnos este paso. Ya está, ahí está. Pero simplemente hay que borrar estos valores, ¿no? Ahí está. Porque me está dando mismo dominio. ¿Qué me dice el dominio? Que está abierto y cerrado en 0, ¿no? Ahí está. Lo cerramos en 0. Listo. Ya, muy bien, ya está cerrado en 0. Ahora vamos a intersectar con el dominio de la función g de 2. Dice que es de... ya, mira, si tú alargas, acá va a ser, si tú quieres, va a ser 2 y acá 8. Si nosotros analizamos esto, entonces esto va a ser totalmente, ¿no? Mira, vacío, ¿no? Mira, acá está. Y es vacío, mira, no hay ningún tipo de intersección acá. Entonces, en este caso, caramba, si yo analizo acá, este 1 y acá 2, no se intersectan para nada. Entonces, por lo tanto, esto va a ser vacío. ¿Sí o no? Vacío. Como es vacío, ya no nos interesa trabajar la online, nada más. Ahora, el otro. Ya. Vamos con el otro, ¿no?
con el otro, ¿no? Vacío. Ya. A ver, de repente, pues, vamos, subimos. Ya está. Entonces, ahora hay que calcular, jóvenes, con este valorcito, ¿no? Ya bueno, ahí nomás. Ya. Mira, hay que calcular quién, el dominio de quién, el dominio de la función de todo esto, pero ya no. O sea, pero con el dominio de quién. Ahora quiero calcular f de 2, g de 1. 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 No sabemos cuánto su ley de formación, ¿no? No sabemos, ¿no? Lo que tengo que hacer es sumar, ¿no? Tal que y es igual a eso, ¿no? F de 2, g de 1. Ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Lo que vamos a calcular justamente va a ser quién. Ya, vamos a calcular el valorcito de quién, jóvenes, de la función, ¿no? En este caso, ¿qué sería la función g? Pero antes hay que intersectar, ¿no? Los dominios, ¿no? Los dominios de la función f de 2 y g de 2, ¿no? Entonces, f de 2 es este valor, ¿no? Va de 5 a 0, ¿no? Entonces sería acá, haces tu recta real de acá. Entonces, ¿desde dónde va? Desde 0 en 2, acá sería, bueno, acá está, digamos acá 0. Vamos a hacer más grandecito, ¿ya? Para que lo puedan ver bien. Ujú. Acá está el 0, profesor. Acá está el 5, profesor. Puede ser, ¿no? ¿Qué más? Acá está el 2 y acá está el 8. ¿Qué me dice acá? Entonces simplemente dice que eh, este es ya le ponemos un número. Solo este sería 0 y acá sería el 5. Y acá sería el 2 y acá sería el 8, ¿no? Me dice, hay una regla de, o sea, hay un valorcito que va de dónde. Dice desde 2 cerrado, abierto los dos, abierto, abierto. Y también acá otro conjunto acá. Pero el conjunto solución, ¿qué va a ser? Va a ser desde este punto, ¿no? Desde 0 a 2. Y el otro va a ser desde 2 a 8. 0 a 5, perdón. La intersección va a ser esta recta, ¿no? Estos dos puntos. En acá se van a intersectar, si tú te das cuenta, ¿no? Entonces, la intersección de eso, ¿cuánto sería? Cerrado en 0. Ah, no, dice abierto en 0 y 5, ¿no? Ya. ¿Qué sería? Abierto en 2 y abierto en 5, de 2 a 5. Ya, ahí está, ¿no? Eso sería. Si tú quisieras para sea más, de repente más detallado, entonces tienes que cerrar en 8, porque te dicen 8 cerrado, ¿no? Y nada más, ¿no? 8, nada más. Ah, en 0. Ah, G2, está abierto, nada más, no es todo. Ya salió, ¿no? Entonces, ahora finalmente, ¿cuánto sería ya, ¿cuál sería su imagen, no? Su imagen nos falta acá. ¿Cuánto va la función, jóvenes? La función f de 2, 3x más 2, g de 1, 2x menos 4, 2x más 3x sería 5 veces x. 5 veces x, ¿qué más? Ya, acá, más 2 menos 4 sería menos 2. Eso sería, ¿no? Sería la imagen. Ya, jóvenes, finalmente, ¿cuál sería el último valor? ¿Quién me dice? Lo mismo acá. Pero me está diciendo, ¿qué me dice ese valor?
En serio, tengo que recorrer un poquito. Ahí creo. Ya, lo que voy a trabajar es con G de 2 y F2, ¿no? Ya. No sé cuál sería la función acá. Tú sabes que la función suma. Ahí está. Ya, dime tú el dominio. Intersecta, jóvenes. ¿Cuál será el dominio? G de 2 y F2. ¿Cuál es eso? ¿Dónde intersecta? Abierto en 2 hasta abierto en 5. Lo he hecho mal entonces yo. Mira acá. G2 es de menos 3, desde menos 3 a 2. Desde menos Ah, es que 3, no. Sí, era de -3, ahí se desde confundió. menos 3, nadie me dice Sí. nada. A No, 2, está al fondo. al Ah, fondo a la el 0 derecha, ¿no? estaría ahí. O sea, esto va a ser la función, mejor corregimos, la función 2, ¿sí o no? Todo de 2 es esto, Mm, ah, ¿ya? ¿Sí o no? Todo de 2. Y el valor es allá, y la suma, ¿no? Sería, la función está mal, 2x, 2x más 4. Ya. Lo que vamos a trabajar acá sería g de f de 2, g de 1, ¿no? Ahí está acá. Entonces, ¿cuál sería la intersección? Dime, Isais. Chicos, ahora sí eso calculen ustedes. De 0 a 5, ¿Cuál es? creo. de 0 a 2, creo. Creo, dime algo exacto, no me digas creo, eso puede ser. De De 2 0 a a 2. 5. De 0 a 5. No, O 0 a De 5. 2 a 5, ¿no es? desde 0 a 0 a 5, 2. porque 0 tomaría 2. Donde está 2, ahí sería 0, y donde está 0 sería menos 0 a 3. 2, ¿no es? 0 a 2. Sí, yo también digo 0 a 2. Ah, cierto. Dentro de 5 está por el Sí, 2. Ah, bueno, eso sí también. Abierto, sí, de cerrado. 0 a 2. Eh, Abierto en 0. cerrado, dice. Cerrado Ah, en cerrado, 2. cerrado. Ah, ¿Está bien? Ya, ¿y cuál sería su imagen? Su imagen, ¿cuál sería, jóvenes? Acá, sumamos. ¿Cuál sería su imagen? Sumamos, ¿no? Este valor. 3x más x sería 5 veces x. Ya, y sumamos acá. Menos 2. 2 menos 2, ¿no? Menos 2. Ya. Entonces, tu función suma, o sea, la función suma, lo que tú estás pidiendo acá, estás pidiendo a gritos la función suma. Entonces, ¿qué sería acá? Simplemente es el conjunto solución de quién, de quién, de la primer valor, del primer valor. Este, ¿no? La suma, este valor vale 3x menos 3x menos 1, coma, si quién, si x pertenece ¿a qué intervalo? Desde cerrado en 3 hasta 1. Este es el primero. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué va a hacer? Segundo, ¿qué va a hacer? Acá lo tenemos el segundo, ¿no? F2. ¿Qué sería acá? Va a tomar el valorcito de 5x menos 4, ¿no? Coma, dice, si quién, si x pertenece a qué valores, chicos. Acá está. De 0 a 2. Cerrado, abierto en 0, cerrado en 2. Y finalmente, ¿cómo sería acá? Su ley de formación sería 2x más 4. ¿Ya? Entonces, coma, digo, si quién, jóvenes, si x pertenece a quién.
desde cerrado abierto en 2,5, ¿no? Para mí, jóvenes, esto sería mi conjunto solución de la suma, ¿no? O sea, no el conjunto, sino la suma de los dos valores. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Está claro? ¿Sí, no? Oiga, despierten. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Excelente. Mientras tú van transcribiendo, voy a llamar a asistencia, ¿ya? Ujú. Ya, vamos. Ya vamos a Alia Ganco, Presente, ingeniero. Benito Choque, Presente, ingeniero. Cáceres Quispe. Buen día, ingeniero. Presente. Buenos días, señorita. Canasanco, Canasanco. Buen día, ingeniero. ¿Cómo, Presente. cómo, señorita? Buenos días. Carita Sumari. Buen día, ingeniero presente. Joven, muy buenos días, buenos días. Zenaida. Presente, ingeniero. Ya, muy bien, cheque, Zenaida. Maribel. Maribel. Apellido. Maribel Condori Mamani. ¿Vino o no vino? Nada. Quisocala Casasola. Huanca Ramírez. Presente, ingeniero. Juan Laura, Ramírez. ya, Laura Chirinos. Presente, ingeniero. Ya, Machaca Pacompía. Presente, ingeniero. Maquera Chinapasa. Presente, ingeniero. Marón Arazola. Presente, ingeniero. Ortiz Chambi. Presente, ingeniero. Valle Luna. Presente, ingeniero. Quispe Hurtado. Presente, ingeniero. Quispe Mamani Angélica. Sucari Guayapa. Presente, ingeniero. Quisocala, Torres Quisocala. Y finalmente, Turpotito. Torres Quisocala no vino, Mito, ¿no? Presente, Turbotito. Ya, Torres Quisocala no hay. Ingeniero, no me llamó asistencia. Qué raro me he pasado. A ver, Gutiérrez. Gutiérrez. Ya, Maribel Gutiérrez Casasola. Es Mariel, ingeniero, no Ah, Maribel. Mariel, caramba. Ya, Mariel. Disculpa. Ya, ingeniero, gracias. Ya, ok. Ya, listo, ya. Ya, usted va a hacer un ejercicio, ¿ya? A ver, como ya más o menos domina. Ya, hagan la 10. Me la envían. La 10 y la 10. Quiero 3 primeros. Rápido más. 10 minutitos. La 10 acá lo tiene. ¿Me escuchan? Oiga, nadie habla, mira, cuando ya les dijo algo. Sí se lo escucha, ingeniero. Ya, la 10, por favor, rápido más.
A mi WhatsApp rápido me lo voy a revisar, 10 minutos. 11 estamos empezando en punto. Ingeniero, disculpe, la tarea, lo que nos ha dejado. Ingeniero.
Ingeniero, disculpe, ¿qué vamos a hacer? Ya, listo, ya me ha enviado, ¿no? Ya, vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a hacer más ejercicios. Ya, terminó la hora, terminó la hora. Ya no me envíen más, por favor. Ingeniero, ¿podría ayudarnos en el ejercicio 14? ¿Qué? ¿De este tema? ¿De cuál? Sí, de este tema. Sí, por favor. Este, Ingeniero, por favor. Ya, ¿cuál? ¿De acá? ¿De acá lo que estamos haciendo acá? Sí. Sí. Sí, ingeniero. Ya, esto quiere, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, Sí, de 14. no quiere más. Otrito. Esto es fácil. Y la 14, señor. Ingeniero, disculpe la tarea, lo que nos dejó 1 hora para poder enviarlo. Sí. Sí, dime. ¿No le puedo poner 5 minutos más, por favor? Ya. Ya. A ver, ¿qué tarea? Ahorita el trabajo, lo que me dice, lo que les he dado un ejercicio. No, dejó no, lo que dejó 1 hora para enviarlo, no lo pude enviar, le envié a su WhatsApp como me ha salido error. Sí, oye, no te pases, pe. Hace rato ya, por eso lo dejaba libre, sea, para que... Ingeniero, disculpe. Dime. Sí, por favor. Ingeniero, Es que ¿me salió escucha? error. Sí, te escucho. Dime, ¿qué ha pasado? Ingeniero, mi compañera Maribel dice que si le podría considerar porque su internet está lento y está sal y entra. ¿Usted es su abogada? No, solo me dijo que, como le estoy informando, solo dijo que si le podría considerar porque su internet está lento y sale y entra. Así me dijo que le dijera. Ya, pe. Su abogada está hablando, ¿no? Ya. A ver. Lo traía, ingeniero, porfa. Ya me envía, a ver, dame un minuto. Ya en ese problemita, Ansa, ya envíenme su trabajo, su tarea. Se les ha dado más tiempo. Ya, mira, para calcular el otro, vamos a hacer, su compañero que pide sus... Quería hacer un ejercicio más, pero más complicado, ya bueno, eso no me quieren hacer. Ya, ya bueno, rápido nos vemos, ya. Me van a ayudar, ustedes van a resolver esto. Ya, ¿qué me dice? La número 14 me está diciendo, bueno, dice, da las funciones, te pide, dada, ya, dadas las funciones, ¿ciertos? Ya. Te dice la función f de x solamente consta de un solo valor.
Es una raíz de 6x, es una raíz cuadrada de 6 menos x entre, ¿no es cierto? No, todo entre. ¿Entre quién? Ah, no, no, no. ¿Entre quién? X más 4. Ya. Y la función, ¿qué más? La función g simplemente me dice, es un valor absoluto, ¿no? Allá. Pero es un máximo entero. La función g es un máximo entero. ¿Y cuál es el máximo entero? Ayúdame. Raíz máximo entero de raíz de x, ¿verdad? Sí, Menos 1, ¿no? sí. Y te da una condición. Ingeniero, Sí. mis compañeras y yo hemos hecho ese trabajo desde una cierta parte grupal porque no comprendíamos muy bien, entonces ya lo hemos resuelto y quisiéramos que se nos corrija. Ay, 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 Le ay. Sí, podemos, ingeniero, por favor. lo Ah, hemos hecho así en una pizarra virtual. ¿Le podemos enviar el link? a ver, compárteme, estaría bien. Excelente, a ver, a ver. Me han enviado acá mediante este medio.